Cambios durante el embarazo que vais a experimentar, que por ejemplo ya has experimentado. Pues hay diferentes cambios. Los más importantes y más llamativos que me gustaría explicaros son los cambios hormonales, cambios biomecánicos, es decir, de vuestra postura, de cómo trabaja vuestra musculatura, de cómo trabaja vuestro suelo pélvico, cambios en la circulación arterial y venosa, y además de la circulación linfática, todo el tema de edemas, hinchazón, ¿sí? Despertáis por la noche y os tenéis que girar, y además memoria tisular y emociones. El momento del embarazo y del parto son momentos muy emocionales, son momentos en los que hacéis incluso regresiones a vuestro pasado de cuando erais pequeñitas y pequeñitos, y esto también es importante tenerlo en cuenta porque a veces no te lo esperas y a veces te encuentras un poco solo de cómo gestionar todas esas emociones. A nivel de cambios hormonales, lo más importante, hay muchos cambios hormonales, pero me gustaría hacer hincapié en la relaxina. La relaxina es una hormona que genera nuestro cuerpo, que sobre todo la notaréis a partir de la 12ª semana de gestación, porque notaréis como un ensanchamiento y mayor movilidad de la pelvis. Es como si os volvierais más flexibles. De hecho, la relaxina lo que hace es alterar el tanto por ciento de colágeno que tienen ligamentos y articulaciones, para que precisamente en el momento del parto la pelvis se pueda deformar lo suficiente como para que el bebito pueda salir. Pero esto ya lo empezáis a experimentar a partir de a partir de la semana número 10 y 12. Sobre todo lo que hace es aumentar, si nos hiciera un análisis de sangre el primer trimestre, veríamos que la concentración de relaxina aumenta muchísimo. A partir del segundo trimestre disminuye y permanece estable, incluso después de haber dado a luz, después de haber parido, unas semanas después, mantenéis concentraciones de relaxina. ¿Qué tejidos diana tienen estas hormonas? Es decir, estas hormonas, sobre todo, ¿a qué tejidos van a influir? Cuello, útero y además, sobre todo, estructuras ligamentosas de la pelvis. Las estructuras, los ligamentos, lo que hacen es darle consistencia a las articulaciones y lo que hacen es limitar la deformidad que pueda tener esa articulación. Y la relaxina lo que hace es convertir esos ligamentos mucho más flexibles, precisamente para que se pueda deformar la pelvis. Pero no solamente la pelvis, también veréis que si hacéis flexiones y extensiones de la muñeca tenéis más grados, o si queréis doblar, estirar el codo o echar el brazo hacia atrás, veréis que sois más flexibles. No es que os hayáis convertido en X-Woman, simplemente que es un proceso natural que vais a experimentar. A veces el exceso que pueda producir en nuestro cuerpo de relaxina puede convertirnos en personas mucho más flexibles, que a lo mejor, pues, al tener mucha más movilidad, puedan aparecer pequeños dolores a nivel de la espalda, etcétera, etcétera. Incluso también notaréis que abrís más las piernas, hacéis más rotación externa, es decir, los pies van más hacia afuera y os encorváis, incluso las piernas se cierran un poquito. Todo esto es debido a la actuación de la relaxina. Pero es un proceso absolutamente natural que experimentáis todas las mujeres durante el embarazo. Cambios biomecánicos, es decir, a nivel de postura, a nivel de trabajo de vuestras articulaciones. Puede haber un aumento, una disminución de la lordosis lumbar, es decir, de la curvatura lumbar. Hay estudios que te dicen que aumenta la lordosis lumbar y hay estudios que te dicen que no la aumenta, incluso que la disminuye. Con lo cual, podéis notar que tenéis más arqueada la espalda o que incluso tenéis menos arqueada la espalda y la rectificáis. Tanto una cosa como la otra es fisiológica. Es el proceso que tenéis de adaptación al ir creciendo el feto se va haciendo espacio, va empujando las estructuras y el centro de gravedad se va desplazando hacia anterior. Pero no solamente es a nivel lumbar, sino también es a nivel de posición de vuestro cuello y de vuestras piernas. Lo vais a ir notando, lo que pasa que como son 9 meses, este proceso no es de un día para otro, sino que poco a poco vais notando estos cambios.
Hay una distensión de la pelvis a través de la relaxina, es mucho más flexible. Si vuestro fisioterapeuta o osteópata os hace diferentes test, cuando la relaxina está en su punto más álgido, lo que nota es que la pelvis la puede movilizar mucho más. Lo que os he comentado antes de la rotación externa también de las piernas, ¿eh? Es muy típico pues ver a mujeres ya en las últimas semanas de gestación, ¿no?, que vais caminando con las piernas un poquito abiertas, incluso las piernas se doblan un poquito hacia adentro. Es normal, es la relaxina que lo que está haciendo es preparar vuestro cuerpo para el momento del parto. A veces puede dar problemas, una serie de problemas que pueden ser, por ejemplo, la típica lumbalgia, dolor a nivel de la espalda, que incluso se puede ir un dolor hacia el culo, hacia los glúteos, y según los estudios que se han hecho, las lumbalgias, dolor lumbar, incluso ciáticas, que a veces son ciáticas y a veces no son ciáticas, pero bueno, a la que empieza a doler la pierna ya le llamamos ciática. Los estudios dicen que entre un 26 y un 65% de las mujeres. Eso es un margen súper amplio. Es decir, que lo mismo os puedo decir que podéis tener una lumbalgia y me quedaré tan tranquilo si os digo que a lo mejor no tenéis lumbalgia, porque los estudios no se ponen de acuerdo. Del 26 al 65%. ¿Depende? Bueno, pues depende también del tipo de trabajo que hagáis. Puede haber más sobrecarga en la espalda o menos sobrecarga en la espalda. La edad no influye. Durante mucho tiempo se pensaba, ¿no?, que la edad podía influir en los procesos de dolor de espalda. Pues la edad no influye. Las semanas de gestación, cuanto más anteriorizado y más peso hay, pues sí que puede influir. Pero si tenéis una lumbalgia, pensad que a muchísima gente le puede pasar, muchas embarazadas, y si vais a vuestro fisioterapeuta o osteópata os puede ayudar bastante en este tema. Cambios en la circulación y líquidos corporales. Hay una mayor afluencia circulatoria a los órganos de la pelvis. Es decir, el bebito está creciendo, necesita nutrientes, hay mayor vascularización. Además, a nivel linfático, pues también hay una activación del sistema linfático. Y esto lo que hace es que a nivel de la zona pélvica parezca la Rambla de Cataluña. Líquidos para arriba, líquidos para abajo, sangre venosa, sangre arterial, linfa. Pero lo que a veces sucede es que no siempre hay un buen retorno de ese líquido a nivel de circulación materna. Empieza a haber pues una acumulación de líquido a nivel de la pelvis, que puede ser sangre venosa, sangre arterial, a nivel linfático también. También puede haber un retorno venoso lento, porque el útero empieza a crecer, crece, y lo que hace es desplazar las estructuras que hay alrededor, arterias, venas, órganos, els budells. Necesita hacerse espacio, y esto a veces lo que puede producir es que este retorno venoso, es decir, que la sangre suba para arriba, cuando tiene que pasar a través de la vena cava, que es una vena muy gorda que tenemos por detrás, que va hacia el hígado, pues se enlentezca. Y entonces pueden aparecer hemorroides, incluso varices vulvares. ¿Sí? A nivel de la vulva pueden aparecer unas varices que son molestas y además puede haber en extremidades inferiores acumulación de líquido, las típicas piernas hinchadas. Esto puede verse perfectamente a una dificultad de retorno venoso de los líquidos. Si esto le añadimos que a lo mejor es verano o que las últimas semanas tocan en el mes de julio, agosto, pues el calor hace que haya incluso un poquito más de edema y de hinchazón en las piernas. Presión de feto sobre la vena cava, la vena que os he dicho que es bastante gorda, que pasa muy cerca de la columna. Si os ponéis boca arriba durante 5 minutos no pasa nada, pero después, a medida que va pasando el tiempo, cada vez es más molesta esta posición, el estar boca arriba. ¿Por qué? Porque precisamente se está comprimiendo esta vena. Incluso sientes la necesidad de girarte, de ponerte hacia un lado o de ponerte hacia el otro. ¿Por qué? Bueno, nuestro cuerpo es sabio, y cuando hay algo que le molesta, hay algo que
lo que hace es empezar a alterar las sensaciones que tienes dentro a nivel de tu cuerpo, lo que hace es que te muevas. Lo que es conveniente, bueno, podéis estar estiradas boca arriba poquito rato y lo mejor es ponerse de lado. Para eso tenemos un invento súper chulo, que es esta almohada súper larga, que yo la llamo el amante, porque te enrollas y te enroscas. Incluso a veces, cuando estáis embarazadas, lo compráis para vosotras y hay que comprar otro, porque a la pareja le encanta, ¿eh? Un día lo pruebas, una vez lo pruebas, ya te has enganchado, ¿eh? Ya necesitas una almohada de estas, y entonces al final pues se suelen tener dos. Muy bien, pues precisamente las posturas de lado son muy adecuadas y muy cómodas cuando, sobre todo en las últimas semanas, ya notáis que hay un peso importante y además el bebito ha crecido bastante. Memoria tisular y emociones. Yo os vuelvo a repetir, os insisto que también os quedéis en la charla siguiente, porque nuestras Marías hablarán sobre todo de este tema, que es que no se le da importancia, pero resulta que está mucho más presente de lo que pensamos. Memoria tisular y emociones, es decir, nuestro tejido muscular, tejido conectivo, tejido neurológico, cualquier tejido nuestro tiene memoria. Sobre todo, por ejemplo, el caso más importante de los dermatólogos insisten, ¿no?, que cuando has sufrido muchas insolaciones, esa piel tiene memoria de todas esas quemaduras que has padecido en el pasado. Pues a nivel de memoria tisular y emociones es exactamente lo mismo, es decir, el binomio cuerpo-mente es un binomio que hace mucho tiempo, hace unos cuantos años a nivel occidental, se está intentando romper. Tenemos otras culturas que este binomio realmente nunca ha existido, pero en nuestra cultura sí que ha existido. Y tenemos que hacer un esfuerzo para volver a unir cuerpo y mente. Mens sana in corpore sano, aquello que le sucede a tu tejido se transmite en tus pensamientos, y aquello que tú piensas o generas en tu mente se transmite a nivel de tus tejidos. Durante todo el proceso del embarazo, incluso ya cuando estáis pensando en tener un hijo, ya estáis haciendo un camino hacia vuestro propio interior como personas. Ya simplemente el plantearte de querer ser papá, mamá, ya haces un camino hacia tu interior. Y este proceso, este camino, lo vas a ir recorriendo durante todo el embarazo, después del embarazo en el parto, y cuando tienes un hijo para toda la vida. ¿Sí? Por supuesto, es un elemento que no necesariamente es negativo, es positivo. Lo único que a veces te encuentras con situaciones emocionales que te sobrepasan, que a veces no sabes gestionar o no te han enseñado a gestionar, o a veces contradicen lo que siempre te han enseñado. Y eso nosotros, los fisioterapeutas osteópatas, lo detectamos cuando estamos trabajando con vosotras. Pues para eso tenemos a nuestra psicóloga terapeuta emocional para poder gestionar todo este tipo de situaciones. También durante el embarazo, incluso en el momento de parto, puede haber una influencia del miedo asociado al dolor. Dolor, miedo, evitación. Lo que es la trilogía de dolor, miedo y evitación significa que tú tienes miedo de sentir dolor y entonces no te mueves. O no haces un gesto porque previamente te han dicho que si haces ese gesto o haces un movimiento vas a tener un dolor en la espalda. Y entonces, como tienes miedo a no tener ese dolor, no te mueves. Entonces este círculo, si no se controla, al final, ¿qué es lo que haríamos? Estaríamos sentados en una silla, no, incluso si estás mucho tiempo sentado en la silla te puede doler, con lo cual tampoco tendrías miedo de sentarte. Por lo tanto, estas situaciones sobre todo hay que controlarlas bastante. Hay ciertos mitos a nivel del dolor, que después María os hablará la diferencia entre dolor y sufrimiento, que eso es muy importante, que hay que romper, porque si no, lo que ocurre es que estás todo el día haciendo un máster en dolor.
Y durante el embarazo ya hacéis máster sobre carritos, ya hacéis máster sobre cunas, hacéis máster sobre habitaciones, hacéis máster sobre todo tipo, como para que encima tengáis que hacer un máster sobre el miedo al dolor. Es decir, este es un tema que también con vuestros fisioterapeutas osteópatas podéis hablar, pero que necesitamos de estos otros profesionales para poderlo gestionar. Y después las estrategias de afrontamiento ante el dolor, que es cómo cada uno, la mejor manera que tiene cada uno para afrontar el dolor. ¿Qué estrategias utilizamos para disminuir ese miedo, para disminuir ese dolor, que también os hablarán Marías? Por lo tanto, todo el proceso del embarazo y después en el parto y después del parto, encontraréis todas estas sensaciones que incluso os harán recordar tiempos a cuando erais pequeñitos. Concretamente, vamos a hablar ahora de qué es el suelo pélvico, porque ahora está muy de moda hablar de suelo pélvico por todos lados. Suelo pélvico por aquí, suelo pélvico por allá, pero realmente yo me he encontrado a muchas mujeres que cuando vienen a hacerse una evaluación o vienen a tratarse, yo les pregunto, ¿qué es el suelo pélvico? Bueno, el suelo pélvico está allá abajo. Vale, bien, sí. Pero ¿qué es concretamente el suelo pélvico? Pues nada, lo que utiliza las dos palabras es el suelo de la pelvis, diciéndolo en palabras llanas, sin palabras científicas. Esta zona de aquí es la zona de la pelvis, pues la parte de más abajo, la parte del suelo, es el suelo de la pelvis, es el suelo pélvico, que está conformado por músculos, ligamentos, hueso, fascias. ¿Sabéis lo que son las fascias? También escucharéis mucho hablar sobre las fascias. Hola, buen día. Cuando vamos al mercado y vamos a la pollería y le pedimos, por ejemplo, una pechuga de pollo o un muslo de pollo o de pavo, empiezan con su arte a cortar por aquí, cortar por allá. Y entonces lo que hacen es, yo siempre lo pido sin piel. Y entonces quitan la piel. Y debajo de la piel, envolviendo el músculo, hay como una especie de telita blanquinosa, transparente y a veces enganchifosa, que envuelve músculos, huesos, nervios, ligamentos. Pues eso es la fascia. Envuelve. Y realmente, gracias a que tenemos fascias, tenemos la forma que tenemos. Porque si no, seríamos como una especie de gelatina informe. Nos da consistencia, nos da forma. Y esto es muy importante hablar de la fascia, porque cuando se trata a nivel muscular se tiene que tratar a nivel fascial, a nivel articular, etc. Siempre va uno junto con el otro. Pues el suelo pélvico, como no podía ser de otra manera, tiene músculos, tiene fascias, tiene ligamentos, tiene huesos. ¿Diferentes funciones que tienen? Pues soportan órganos. Tenéis que verlo como si fuera una hamaca en el cual ponéis diferentes palos y esa hamaca la engancháis en esos palos. Y esa hamaca tiene una tensión. Pues ahora a esa hamaca le hacéis 3 agujeros en medio de esa tela. Un agujero sería la uretra, otro agujero sería la vagina y el otro agujero sería el recto. Con lo cual, en esa hamaca hay 3 orificios, con lo cual hace que de por sí esa hamaca tiene una serie de puntos que pueden ser unos puntos débiles. En caso de los hombres, lo nuestro es más fácil. Tenemos 2 agujeritos, uretra y ano, y encima, en el agujerito de la uretra, tenemos próstata, que a nivel entre los profesionales llamamos el tercer esfínter. Con lo cual, el tema lo tenemos bastante resuelto. Pero en cambio, las mujeres tenéis esos 3 orificios y por lo tanto es importante que esa hamaca tenga una tensión, tenga un tono lo suficientemente importante como para que si tú le vas añadiendo objetos encima, en este caso podríamos hablar de órganos, podríamos hablar de útero, podríamos hablar del recto, podríamos hablar de la vejiga, ¿sí? Podríamos hablar de los intestinos. Todo eso hace que la hamaca empiece a abombarse. Pero no solamente soporta esos órganos, sino que además permite el paso de nervios, vasos y tejido linfático. Esto es importante porque el suelo pélvico está absolutamente inervado y está vascularizado. Cualquier exceso de compresión puede alterar este equilibrio de
de sangre, de impulsos nerviosos, hormigueos, dolor. Y lo que es importante es mantener esta hamaca en buenas condiciones. ¿Cómo se mantiene esta hamaca en buenas condiciones? Pues primero hay que hacer una evaluación para ver en qué condiciones tienes todo este tejido, este suelo pélvico, y a partir de aquí se diseñan una serie de ejercicios. Los más conocidos son los de Kegel, que esto en San Google pones Kegel, ¡fum!, y te sale toda una ristra de ejercicios importante. Nosotros lo que hacemos a nivel de esquena sobre todo es no hacer Kegel aislado. El típico ejercicio de concentrarse y contraer a nivel de vagina y ano a la vez, porque es muy difícil contraerlo por separado, porque van inervados por los mismos nervios. Entonces lo que hay que hacer es apretar, pero no puedes ni apretar ni glúteos, ni aductores, ni abdominales. Esta posición de ya estoy apretando no está bien. ¿Por qué? Porque lo que haces es apretar los otros músculos y al final el suelo pélvico no lo estás contrayendo. Nosotros lo que hacemos es combinar estos ejercicios de contracción de Kegel con posiciones y además con contracciones de a nivel de un músculo que se llama el transverso del abdomen, que es un músculo muy pequeñito, que está muy profundo, y lo que hace es potenciar la eficacia de vuestras contracciones. Ya que vais a invertir tiempo en hacer las contracciones, añadimos otros elementos para que esa contracción sea más potente. Otros ejercicios que podéis hacer ejercicios sobre pelota, que esto en preparación al parto se utiliza bastante. Pero sobre todo, lo primero que hay que hacer es concienciación corporal. Es decir, primero hay que saber dónde está el suelo pélvico. Nosotros os damos pequeñas clases de anatomía, tenemos modelos anatómicos para que sepáis físicamente y podáis tocar cómo es el suelo pélvico, porque al final parece que son como billetes de 500, todo el mundo sabe que existen, pero nadie los ha visto. Pues sí, el suelo pélvico lo podéis tocar, lo podéis mirar, lo podéis girar y todo con modelos anatómicos. ¿Para qué? Para que en vuestra cabeza, a nivel neurológico, grabéis esa imagen. Por ejemplo, si vosotras por casa, y nosotros también, vamos por casa y cerramos los ojos, como hemos visto tantas veces en nuestra casa, sabemos dónde están los muebles, dónde están las mesas, dónde están las sillas, a no ser que haya algún objeto que se haya caído y no lo controles. Pero más o menos tenemos una imagen virtual de cómo es nuestra casa. Pues lo primero que hacemos es que os concienciéis de qué tenéis en el suelo pélvico y cómo es el suelo pélvico, para que cerrando los ojos podáis visualizar exactamente qué hay, conozcáis vuestra casa. ¿Sí? Porque si yo os digo, cierra los ojos, quiero que vayas a coger el teléfono. Tú cierras los ojos, entras en tu casa, vas tanteando un poco, pero ya sabes que el teléfono está al lado de la mesita, al lado de la ventana o donde sea. Lo mismo pasaría si yo os pido cerrar los ojos y hacer una contracción de la vagina. Tú automáticamente visualizas lo aprendido de la anatomía que os hemos explicado, de cómo has tocado aquel tejido, y al final incluso te llevas las manos a la zona genital para saber realmente si lo estás contrayendo o no. Y eso es una ventaja porque aumentas todavía más tu conciencia corporal. Si yo os digo ¿cuántas manos tenéis? No hace falta que os las miréis. Sabéis que tenéis 2. Y si yo os digo cuántos dedos tenéis, me diréis directamente que tenéis 5 dedos en cada mano. ¿Por qué? Porque continuamente nos estamos tocando las manos, estamos mirando las manos aunque no nos demos cuenta. Pues de eso se trata, de tomar conciencia de vuestro propio suelo pélvico para que os sea mucho más fácil hacer contracciones y además incorporarlo en vuestra vida cotidiana como mujeres. ¿Sí? Nosotros los hombres lo tenemos fácil, porque nosotros vamos al lavabo y a no ser que seas un X-Men, tienes que cogerte el pene para no salpicar por fuera del váter, con lo cual nosotros ya estamos haciendo una estimulación. Nosotros ya estamos metiendo dentro de nuestro cerebro y de nuestra imagen corporal nuestra anatomía. Vosotras tenéis que hacer lo mismo.
Es decir, tenéis que conocer vuestro cuerpo para saber exactamente qué es lo que tenéis que contraer, para que eso se incluya en vuestro campo virtual, para que se incluya cuando cerréis los ojos sepáis que aquí también tengo algo, que es mi suelo pélvico. Vagina, ano, clítoris, tenéis que saberos las partes de vuestros genitales. Nosotros también hacemos clases específicas de eso. Suelo pélvico y embarazo. Bueno, los cambios en la mujer influyen e incluyen al suelo pélvico. Todo lo que hemos hablado de la relaxina influye en el suelo pélvico porque realmente a nivel de pelvis, como hemos dicho antes, uno de los tejidos diana de la relaxina es todos los ligamentos de la pelvis, con lo cual notáis que es más flexible, que tiene más movilidad. Pero a la vez, cuando el bebito está creciendo, hay una mayor presión. ¿Por qué? Porque existe la gravedad. La gravedad nos tira hacia abajo. Cuando estamos de pie, todo el peso va hacia abajo. Con lo cual, esa hamaca soporta un peso. Por eso es importante que trabajemos bien el suelo pélvico para poder soportar bien toda esa presión. Aquí, por ejemplo, en esta foto, al final, a las últimas semanas, es como el camarote de los hermanos Marx. Hay mucho volumen, hay mucho líquido, está el bebito, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, tenéis que tener una buena hamaca para poder incluso realizar un buen proceso a nivel de parto. Es como un maratón, la musculatura tiene que estar preparada. También influye a nivel del suelo pélvico el incremento de los líquidos corporales. Es mayor volumen de líquido, con lo cual ese suelo pélvico también tiene que estar trabajando. Lo que hemos hablado de la hormona relaxina y hay muchos estudios que dicen que los procesos de embarazo y de parto lesionan mucho el suelo pélvico. Esos son los estudios que salen, pero esto es parecido a como deportistas de élite, ¿no? En el cual dicen que el deporte es malo para el suelo pélvico en las mujeres, depende de qué deporte. Sobre todo lo que se tiene que intentar es incluir dentro de los entrenamientos de esas deportistas de élite, incluir una atención específica al suelo pélvico, porque a lo mejor el problema no es ese deporte, a lo mejor el problema no es el embarazo en sí, ni el momento de parto, sino a lo mejor es la preparación que tienes de ese suelo pélvico. Es como si tú te vas a un gimnasio y decides coger una pesa de 10 kilos y venga a estar media hora arriba, abajo, al final vas a tener agujetas y vas a tener un dolor increíble. En cambio, si vas trabajando las extremidades, vas a trabajando los músculos, después ese músculo va a aguantar más y por lo tanto le podrás exigir más a ese músculo. Entonces lo que es importante es tener bien preparado un suelo pélvico para que aguante vientos y mareas. A nivel de suelo pélvico y posparto, lo que es importante es recuperar el tono muscular, porque hay sobre todo en la salida del bebito, pues hay una distensión de toda esa musculatura se estira y por lo tanto hay que recuperar ese tono muscular. Una cosa que me he olvidado decir, que también los fisios, osteópatas y los fisioterapeutas en general no nos tenemos que obsesionar con la contracción muscular. Es decir, la contracción muscular es muy importante, pero también es muy importante saber relajar esa musculatura. Es decir, el binomio entre contracción y relajación es súper importante. Por lo tanto, sí, es importante contraer y hacer ejercicios de contracción, pero también tenéis que ser capaces de, cuando tú quieras, relajar tu suelo pélvico. Interruptor on-off. Por lo tanto, después del posparto, recuperar tono muscular, mejorar posibles cicatrices por pequeños desgarros, episiotomías, que eso es una cicatriz y por lo tanto hay que trabajarlo. Hay que trabajar como si fuera una cesárea, como si fuera una intervención quirúrgica que te hayan hecho por un canal túnel carpiano. Toda esa cicatriz hay que flexibilizarla y movilizarla. Hacemos ejercicios manuales, trabajamos manualmente, pero también lo que hacemos es os explicamos cómo lo tenéis que hacer en casa, porque es mucho mejor no solamente hacer media hora de fisioterapia de trabajo de cicatriz, sino media hora cada día de fisioterapia de cicatriz hecho por vosotras mismas o con ayuda. Disminuir dolores y molestias de la pelvis y del cuerpo en general, es decir, si habéis pasado un proceso de embarazo,
muy intenso, muy emocionante, pero eso conlleva que después, cuando deis a luz, vuestro cuerpo empieza a volver a la situación anterior y por lo tanto se le tiene que ayudar o se le puede ayudar. Vosotras por naturaleza no necesitáis ni fisios, ni psicólogos, ni nada, es decir, podéis parir. Porque si no, no hubiéramos llegado a donde hemos llegado como especie. Hace 5.000 años no existían psicólogos, o a lo mejor había otro tipo, ni existían fisioterapeutas, ni existía todo el tinglado que hay ahora. Pero, ya que tenemos estos profesionales, vamos a aprovecharlos para que nos ayuden a recuperar mejor nuestro cuerpo. Higiene postural en lactancia. Si queréis hacer colecho, esto es importante, qué posición escogéis a la hora de dar el pecho. Si queréis hacer colecho, estiradas en la cama, etcétera, con el bebito cerca vuestro, bueno, pues os podemos dar pequeñas recomendaciones, pequeños trucos para que esos dolores de espalda que pueden aparecer después de estar como 2-3 horas en esta posición en el que cual ya tu mano no existe porque se ha dormido, porque estaba haciendo una compresión, pues os podemos dar pequeños trucos. A nivel de lactancia, yo siempre digo lo mismo, una recomendación. Tenéis que hacer una recolección de cojines por toda la casa y haceros como una especie de hamaca llena de cojines, que aquello parezca, digamos, la habitación de una sultana. Poneros allí con vuestro bebito, colocar por allí. Allí las parejas tenemos una función muy importante que es de hacer de arquitectos, es decir, ir colocando y reforzando las situaciones o las partes más débiles con un cojín por aquí, un cojín por allá. Eso es súper importante. Y a partir de ahí veréis que el momento de la lactancia es mucho más relajado y es menos molesto según qué situaciones para vuestra espalda. Hay a veces que por mucho que pongas cojines, por mucho que coloques espalda, pues al final te quedas embobada mirando el bebito como mamá, ¿no? Durante 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, media hora, y entonces cuando quieres subir otra vez el cuello, pues como que notas aquí un rampecho, un dolorcito en el músculo. Bueno, eso es pasable porque la relación que tenéis entre mamá y bebé en la hora de darle el pecho es una comunicación única, exclusiva de vosotros dos y por lo tanto merece la pena una pequeña contractura si podéis disfrutar mirando un buen rato a vuestro bebé. Nosotros los fisios ya nos encargaremos de arreglaros el cuello, ¿de acuerdo? Después también pueden aparecer disfunciones del suelo pélvico como incontinencia urinaria, disfunciones sexuales, prolaxios, pequeñas o caídas de algunos órganos, en el cual los fisioterapeutas os podemos ayudar. Los fisioterapeutas osteópatas os podemos ayudar. Todo el tema de pequeñas cicatrices, episiotomías, pequeños desgarros, puede producir que cuando queráis retomar vuestras relaciones sexuales, que no tiene por qué significar relación sexual penetración, no tiene por qué, pero las queréis retomar, notéis que como que no sois las mismas y que aparecen dolores que a lo mejor antes no había. Puede ser precisamente por una pequeña contractura de algún músculo, puede ser por algún punto interno que haya que trabajar. Para eso estamos los fisios, para ayudaros, ¿de acuerdo? Para mejorar todas estas sensaciones. Esto es una parte que es importante. Aquí os presentamos el programa que hemos diseñado Marías y yo mismo, en el cual diseñamos 11 sesiones en el acompañamiento a nivel perinatal y posparto, en el cual aquí nos vamos alternando y combinando, tanto María como llevadora, como María como terapeuta emocional y yo como fisiosteópata, y lo que hacemos es un tratamiento y un acompañamiento global, cuerpo y mente. Es decir, las primeras sesiones veréis que es un acompañamiento que hace tanto Marías y después a nivel de la sexta sesión ya empiezo yo trabajando todo el tema de concienciación corporal, después vamos a movilidad del cuerpo y posiciones, ejercicios para casa, pelota, colchoneta, y además utilizamos
ayuda de libro, ¿no? Yo concretamente me gusta mucho utilizar el libro de Nuria Vives, que es Parir en movimiento. Es precioso ese libro, tapa rosa, y que os explica con dibujos muy claros y palabras muy claras qué movimientos tiene el cuerpo, que aquello del anillo pélvico, porque durante mucho tiempo se le ha llamado a la pelvis, se le ha llamado anillo, de anillo no tiene nada, el único anillo es el del Señor de los Anillos, no hay ninguno más. El anillo pélvico no existe. ¿Por qué? Porque la pelvis es totalmente flexible y con la relaxina más todavía. Os lo digo esto del anillo porque las palabras y las expresiones son reflejo de la mente. Y cuando a ti te dicen anillo, aunque tú no lo creas, en tu cabeza te estás imaginando que tu pelvis es un anillo, que es rígido, y aquí puede empezar a haber sensaciones extrañas de ay, 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 que el bebito tiene que pasar por ahí, pero eso es un anillo que es rígido. No, no es un anillo, no es rígido, y estáis preparadas perfectamente para que el bebito haga el tobogán y salga a través de la vagina. Movilidad del cuerpo, suelo pélvico, después volvemos otra vez a Marías con la crianza y acompañamiento de posparto, en el cual hay un par de sesiones que se hacen a nivel domiciliario, es decir, que tanto la llevadora como María, como terapeuta emocional, hay una sesión que va a vuestra casa a haceros una visita. Y esto va muy bien. Todos hemos tenido la sensación primera de que cuando sales del hospital con esa cosa tan bonita, con tu hijo, con tu hija, y llegas a casa, tienes una sensación de soledad que dices, ¿y ahora qué leches hago? Porque claro, en el hospital tienes a llevadoras, tienes enfermeras, tienes pam, y como que estás un poco protegido, ¿no? Pero claro, tú has salido de casa siendo 2 y volvéis a casa siendo 3. Entonces, claro, ¿esto cómo se maneja? Bueno, pues tenemos a María, que os hace un acompañamiento sobre todo a nivel de lactancia y cuidados en casa, y también de María a nivel de acompañamiento emocional, porque hay muchas emociones que salen a flor de piel, y por lo tanto eso también hay que ayudar a gestionarlo al principio. Esto es una de las dos cuestiones bastante importantes que le damos importancia a la hora de plantear este programa perinatal. Lo tenemos bastante claro, hay que ir a casa. Hay que ir a casa porque además es mucho más cómodo que no tener que venir a la persona en el que todavía no os habéis situado, como para que encima tengas que hacer desplazamiento, y entonces le pongo la manta, hace frío, hace calor, has puesto el cochecito en el bebé, pero este cochecito es seguro, hoy no sé si es mejor el de esta marca o el del... No, vamos a casa y ya está. A nivel de fisioterapia, a nivel de fisiosteopatía concreto, unas 6 sesiones, en el cual no hace falta que hayáis hecho el programa anterior, habéis dado a luz y, bueno, pues queréis hacer una evaluación, queréis hacer una revisión de que todo está correcto. Bueno, pues podéis venir. Aquí tenemos diferentes sesiones en las que se hace una evaluación global y específica de vuestro suelo pélvico, una evaluación manométrica, que eso es con biofeedback, es un dispositivo que lo que hacéis es, yo puedo medir y poner valores numéricos a la fuerza que hacéis a nivel vaginal. Y entonces apretáis esa sonda pequeñita manométrica y entonces aparece en una gráfica la fuerza que hacéis. Pero eso tiene una ventaja, porque os está dando un feedback de la fuerza que hacéis. Con lo cual, al final, muchas veces, lo que hacemos es poner un programa en el cual, con vuestra vagina, lo que tenéis que hacer es cogiendo globitos o avioncitos, con diferentes formas. Con lo cual, ya solo falta tener un mando de la PlayStation y jugar, Es decir, el hecho de que tú consigas ver en un dibujito que tienes que, utilizando los músculos de la vagina, llegar a un globo que está 5 centímetros más arriba, tenéis que hacer un control brutal de vuestra musculatura, sin que os deis cuenta, porque vosotras estáis con que tenéis que coger cuanto más globitos mejor. Por lo tanto, este biofeedback es muy importante a la hora de trabajar. Trabaja sin darte cuenta. Conciencia corporal, anatomía, explicar qué partes tiene vuestro suelo pélvico, deberes para casa, muchos ejercicios para casa, sin agobiar, porque ya tenéis un nuevo miembro en casa y eso ocupa
25 horas al día, teniendo solamente 24, y por lo tanto tampoco queremos abusar de enviaros deberes, porque si no sabemos que no os haréis adherencia al tratamiento, porque no es viable. Tratamiento manual y feedback, tratamiento también a nivel de bolas chinas y Educator, que es un aparatito que os damos para que trabajéis en casa, y es bastante intuitivo, ¿eh? Se introduce dentro de la vagina y tiene como una antena en el cual, si haces bien la contracción de la vagina, baja la antena, y si haces mal la contracción con la vagina, te das con la antena en los morros, con lo cual sabes que lo estás haciendo mal. ¿Bolas chinas? Bueno, bolas chinas, hay muchos mitos de las bolas chinas, pero prácticamente, ¿para qué sirve una bola china? Sirve para notar y detectar y localizar dónde tienes la bola china dentro de tu suelo pélvico, dentro de tu vagina, e intentar que no se caiga. Para que no se caiga, tienes que ir haciendo contracciones a nivel del suelo pélvico sin que os deis cuenta, porque el objetivo es que no se caiga. Al principio se caen, se pueden caer, pero después las aguantáis, y hay de diferentes pesos, igual que los conos vaginales. Nosotros os explicamos cómo funcionan y cómo los podéis utilizar. Normalmente nos aconsejan más de 2-3 horas al día. Y después, introducción al ejercicio físico. No para llegar a ser atletas, pero sí otra vez a retomar esa actividad que teníais anteriormente para poder recuperar tono muscular, disminuir dolores en general. Cuando haces ejercicio te duele todo menos, porque produces endorfinas. Y después, como novedad, programa de prevención. Es decir, no hace falta ni que hayas pasado ningún proceso de ningún tipo, no hace falta que hayas estado embarazada, simplemente que tú quieras saber cómo está tu suelo pélvico y si tienes que hacer algo por él. Hará unos 7-8 meses empezamos a hacer pruebas pilotos con personas en concreto, y la verdad que nos sorprendió, porque había mujeres que realmente no notaban que tuvieran ningún problema. Hicieron el programa de prevención y resulta que había algunas de ellas que estaban en el límite. Es decir, fuerza, muy poca fuerza. Sincronización de contracción muscular, contraían más un lado de la vagina que del otro. Es decir, no hace falta esperar a tener problemas de incontinencia, disfunciones sexuales o a encontrarte rara para ir al fisioterapeuta especializado en suelo pélvico y hacer un programa de tratamiento. Puedes hacer un programa de prevención. Entonces, cuando lo tengamos totalmente listo, porque hicimos unas pruebas piloto que la verdad nos sorprendieron y realmente nos situaron en la realidad, que es que hay muchas mujeres que no os dais cuenta que tenéis algún problema de suelo pélvico porque no hay pérdidas de orina, etcétera, etcétera. Pero a lo mejor estáis ahí justo en el límite. Y el hecho de hacer unas sesiones de tratamiento de fisioterapia a nivel de suelo pélvico puede alargar la calidad de vuestro suelo pélvico durante años. Y si además lo introducís en vuestras actividades de la vida diaria, tirando millas. Sobre todo lo publicaremos en Facebook y en nuestra web, y haremos unas plazas limitadas con descuento para animar a la gente que lo haga. Aquí tenéis el equipo que sigue creciendo de Skena. Nos podéis buscar en Facebook porque vamos publicando, por ahora estamos presentando a todos los profesionales, iremos publicando artículos muy interesantes para que estéis al día. Tenéis aquí el mail de Skena y después el mío personal, por si tenéis alguna duda, alguna pregunta, que nos podamos poner en contacto sin ningún problema y que os podamos ayudar. Si algo no lo sabremos, pues os diremos no lo sabemos y ya está, no nos inventaremos nada. Nosotros tenemos la costumbre de, si algo no lo sabemos o no sabemos tratarlo, no esperamos a que nadie se canse y venga a hacer sesiones y sesiones hasta que se dé cuenta de que no lo podemos tratar, no. Nosotros, si detectamos que algo nos sobrepasa o que no podemos trabajarlo, sin ningún problema, tenemos suficientes compañeros especializados en temas en concreto y os derivaremos sin ningún problema. Derivamos y ya está.
Pues nada más, muchísimas gracias por vuestra atención. Si tenéis alguna pregunta, alguna duda, disparad.